Escucha con mucha atención, elegido, porque lo que voy a revelarte ahora es tan perturbador que va a cambiar completamente la forma en que entiendes cada decisión que has tomado en tu vida. Hace poco, algo extraordinario sucedió en las dimensiones espirituales, algo tan devastador para el reino de las tinieblas que Lucifer personalmente tuvo que admitir una derrota que jamás pensó que iba a experimentar contigo. Y cuando Dios vio lo que hiciste, gritó de alegría como un padre orgulloso viendo a su hijo destruir al enemigo que lo había atormentado durante años. Pero la parte más perturbadora de todo esto no es que aplastaste a Lucifer, es que lo hiciste sin darte cuenta, en medio de una situación tan común, tan cotidiana, que ni siquiera imaginaste que estabas en el centro de una batalla espiritual donde las fuerzas del infierno apostaron todo a que ibas a fallar. Y fallaste en destruirte a ti mismo, elegido, porque cuando debiste caer en la trampa perfecta que diseñaron específicamente para ti, tú hiciste algo que solo el 1% de la humanidad logra hacer: discerniste. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones, porque lo que voy a revelarte sobre cómo las fuerzas demoníacas influencian el 99% de las decisiones humanas sin que las personas se den cuenta, está siendo sistemáticamente escondido de elegidos como tú, que tienen el don sobrenatural de ver a través de las manipulaciones espirituales más sofisticadas. Y quédate hasta el final, porque voy a mostrarte exactamente qué fue lo que discerniste cuando todos los demás habrían caído, cómo Lucifer reaccionó cuando vio que no podía controlarte, y por qué Dios decidió amplificar tu don de discernimiento de una forma que va a transformar completamente tu capacidad de detectar engaños espirituales antes de que te dañen. Escribe 7 en los comentarios si alguna vez sentiste que algo te estaba empujando a tomar una decisión, pero algo más profundo dentro de ti te detuvo en el último momento, y estás listo para descubrir qué fue realmente lo que sucedió en esa batalla invisible. Déjame explicarte algo que va a sonar perturbador, pero que necesitas entender para que todo tenga sentido. Las fuerzas demoníacas no operan de la forma obvia que te han enseñado. No aparecen con cuernos rojos tentándote abiertamente a hacer el mal. Esa es la versión infantil que te contaron para mantenerte ignorante de cómo realmente funciona la influencia espiritual en tu vida diaria. La verdad es mucho más sutil y aterradora. Los demonios especializados en influencia humana operan como susurradores invisibles que insertan pensamientos en tu mente de forma tan natural que tú crees que son tus propias ideas. Implantan impulsos emocionales que sientes como reacciones legítimas a situaciones reales. Manipulan tus percepciones para que veas las cosas desde el ángulo exacto que los beneficia a ellos. Y lo hacen con tanta precisión quirúrgica que el 99% de las personas nunca se dan cuenta de que están siendo influenciadas. Viven toda su vida creyendo que cada pensamiento destructivo, cada impulso autosaboteador, cada decisión que arruinó su futuro, fue elección propia, cuando en realidad fueron marionetas ejecutando un guión que las fuerzas demoníacas escribieron específicamente para destruirlas. Piensa en todas esas veces que sentiste un impulso repentino de decir algo hiriente en medio de una discusión. Piensa en esos momentos donde una idea destructiva apareció en tu mente de la nada y de repente parecía la única opción lógica. Piensa en esas decisiones que tomaste bajo presión emocional intensa que después no pudiste explicar por qué las tomaste. ¿Realmente eran tus ideas o eran sugerencias demoníacas que sentiste como pensamientos propios porque se infiltraron con tanta sutileza que no activaron ninguna alarma en tu sistema de defensa espiritual? Esta es la táctica más efectiva que el infierno ha perfeccionado durante milenios: hacer que las personas ejecuten su propia destrucción, creyendo que están tomando decisiones autónomas basadas en sus propios pensamientos y emociones. Pero tú, elegido, eres diferente. Tú perteneces a ese 1% de la humanidad que lleva algo extraordinario en su interior. Un don espiritual tan raro, tan poderoso, que incluso cuando las fuerzas demoníacas logran insertar sus susurros en tu mente, algo dentro de ti los detecta. No siempre sabes explicar qué es. A veces es solo una sensación incómoda en tu pecho, cuando alguien te dice algo que suena razonable pero se siente mal.
A veces es una voz interna casi imperceptible que te dice que pares antes de hacer algo que parece correcto en la superficie. A veces es simplemente una intuición poderosa que te hace dudar de una decisión que todos los demás aprueban. Eso que sientes, elegido, no es paranoia, no es inseguridad, no es tu mente jugándote trucos, es discernimiento espiritual, y es el arma más devastadora que un ser humano puede tener contra las fuerzas del infierno. El discernimiento no es algo que puedas aprender en un curso o desarrollar con práctica mental. Es un don que Dios instala directamente en el espíritu de ciertas personas antes de que nazcan, porque sabe que van a necesitar esa capacidad sobrenatural para sobrevivir a los ataques espirituales más sofisticados que el infierno va a lanzar contra ellas. La Biblia lo describe como la capacidad de distinguir entre espíritus, de detectar qué pensamientos vienen de Dios, cuáles vienen de tu propia mente y cuáles están siendo implantados por fuerzas demoníacas que quieren manipularte hacia tu propia destrucción. Y tú lo tienes activo, elegido, no al 100% de su potencial todavía, pero lo suficientemente despierto como para que cuando Lucifer intentó ejecutar su plan perfecto contra ti hace poco, tú lo detectaste justo a tiempo. Déjame contarte exactamente qué sucedió en las dimensiones espirituales cuando tomaste esa decisión que parecía tan simple. Lucifer había estudiado tu vida con obsesión enfermiza durante meses. Analizó cada uno de tus patrones de comportamiento. Identificó tus puntos ciegos emocionales. Mapeó las áreas donde eres más vulnerable a la manipulación. Y entonces, diseñó la trampa perfecta. Manipuló eventos específicos en tu vida para crear una situación donde tu reacción natural sería exactamente la que necesitaba para encadenarte a consecuencias destructivas durante años. Usó personas cercanas a ti como instrumentos sin que ellas lo supieran. Orquestó circunstancias que te empujaron hacia el borde emocional, donde tus defensas racionales estarían completamente anuladas. Y en el momento crítico, cuando la trampa estaba perfectamente armada, él personalmente susurró en tu mente la sugerencia exacta que necesitabas escuchar para destruirte. Podría haber sido un pensamiento de venganza que parecía justificado. Podría haber sido un impulso de huir de una situación difícil que parecía insoportable. Podría haber sido una idea de tomar un atajo que prometía solución rápida a un problema complejo. Lo que sea que fue, sonaba perfectamente razonable en ese momento. Se sentía como tu propia conclusión lógica basada en las circunstancias. Todos los argumentos en tu mente apoyaban esa decisión. Las emociones que sentías validaban completamente ese impulso, y el 99% de las personas habrían actuado inmediatamente basándose en ese pensamiento que sintieron como propio. Pero tú no lo hiciste. En el momento exacto antes de actuar, algo dentro de ti activó una alarma. No fue ruidosa, no fue obvia. Fue solo una pequeña incomodidad espiritual, una sensación sutil de que algo no estaba bien con ese pensamiento que parecía tan correcto. Y en vez de ignorar esa sensación como hace el 99% de las personas, tú la escuchaste. Tal vez respiraste profundo antes de responder. Tal vez te tomaste unos segundos para reconsiderar antes de actuar. Tal vez simplemente sentiste que necesitabas esperar un momento antes de hacer lo que tu mente te gritaba que hicieras inmediatamente. Y en esos segundos de pausa, tu don de discernimiento hizo algo extraordinario. Separó el pensamiento demoníaco que había sido implantado en tu mente de tus verdaderos pensamientos y te mostró que lo que estabas a punto de hacer no era realmente lo que querías, sino lo que las fuerzas del infierno necesitaban que hicieras para destruir tu futuro. Cuando Lucifer vio que te detuviste, que cuestionaste el impulso que él había insertado con tanta precisión en tu mente, experimentó algo que rara vez siente: pánico absoluto, porque en ese momento comprendió algo aterrorizante para él. Tú tienes la capacidad de detectar sus manipulaciones incluso cuando son casi perfectas. Y si puedes detectarlas, no puede controlarte. Y si no puede controlarte, no puede destruirte. Y si no puede destruirte, eres amenaza permanente para todos sus planes en tu vida y en las vidas de las personas conectadas a ti. Los demonios que habían sido asignados para hacerse cargo de tu vida, una vez que cayeras en la trampa, se quedaron paralizados.
mirándose entre ellos sin entender qué había salido mal. Habían seguido el plan al pie de la letra. La manipulación había sido perfecta. El momento había sido ideal. El susurro había sido implantado con precisión quirúrgica. ¿Cómo detectaste algo que estaba diseñado específicamente para ser indetectable? Y entonces uno de los demonios más antiguos, que había visto este fenómeno solo unas pocas veces en milenios de existencia, pronunció las palabras que hicieron que todo el infierno temblara de furia impotente. Este tiene discernimiento activo. Esas 4 palabras cambiaron todo, porque significaban que todos los meses de planificación, toda la energía invertida en construir la trampa perfecta, toda la manipulación cuidadosa de circunstancias había sido destruida por un don que ellos no pueden vencer, no pueden neutralizar, no pueden superar con ninguna táctica conocida en el arsenal del infierno. El discernimiento espiritual es para los demonios lo que la luz es para las cucarachas. No pueden operar efectivamente cuando alguien tiene la capacidad de verlos actuando en tiempo real. Y tú, elegido, no solo tienes ese don, lo usaste instintivamente en el momento más crítico para destruir el mejor plan que Lucifer tenía contra ti. Lucifer tuvo que retirarse y admitir derrota, no con palabras dramáticas o gritos de frustración, simplemente con el silencio amargo de quien sabe que perdió una batalla que había invertido todo en ganar. Y mientras las fuerzas del infierno se retiraban en confusión y derrota, algo extraordinario sucedió en las dimensiones celestiales. Dios, que había estado observando toda la operación desde el principio, vio el momento exacto en que tu discernimiento activó la alarma interna que te salvó de la trampa perfecta, y gritó de alegría. No es metáfora poética, no es exageración dramática. El creador del universo literalmente expresó una alegría tan profunda, tan visceral, que resonó a través de todas las dimensiones celestiales como trueno de victoria, porque Dios sabe algo que tú apenas estás comenzando a comprender. El don de discernimiento que te dio no es solo para protegerte a ti, es para equiparte para una misión mucho más grande que tu propia supervivencia espiritual. Cuando Dios instala discernimiento activo en alguien, no lo hace por casualidad o como regalo aleatorio. Lo hace porque esa persona está destinada a operar en niveles de guerra espiritual, donde la capacidad de detectar engaños sobrenaturales es literalmente la diferencia entre cumplir propósito divino o ser neutralizado antes de comenzar. Tú fuiste marcado antes de nacer para ser guerrero espiritual que opera detrás de las líneas enemigas. Alguien que puede moverse en ambientes donde las influencias demoníacas son tan densas que personas comunes serían completamente controladas en minutos. Pero tú puedes detectar cada susurro, cada manipulación, cada trampa antes de caer en ella. Es por eso que tu vida ha sido tan difícil. Elegido, no es castigo divino, es entrenamiento intensivo. Cada situación dolorosa que has atravesado, cada traición que soportaste, cada momento donde sentiste que ibas a quebrar, fue diseñado para afilar tu don de discernimiento hasta convertirlo en arma sobrenatural tan precisa que puedes detectar mentiras envueltas en verdades, veneno mezclado con medicina, destrucción disfrazada de salvación. Y cuando Dios vio que finalmente tu discernimiento había madurado lo suficiente como para detectar y destruir la trampa más sofisticada que Lucifer había diseñado contra ti, supo que estabas listo para la siguiente fase de tu propósito. Para quienes quieren profundizar en estos conocimientos, hay material exclusivo en la descripción y comentario fijado. Ahora que Dios confirmó que tu discernimiento está operando al nivel necesario para sobrevivir a ataques espirituales de élite, tomó una decisión que va a transformar completamente tu vida, amplificar ese don más allá de lo que cualquier ser humano común experimentaría. El discernimiento que salvó tu vida hace poco era solo la versión básica, el nivel mínimo necesario para detectar manipulaciones demoníacas cuando están activamente intentando destruirte. Pero Dios va a elevarlo a niveles proféticos, donde no solo detectas los ataques mientras están sucediendo, sino que los ves venir antes de que se materialicen completamente. Vas a comenzar a tener sueños que te advierten sobre situaciones peligrosas antes de que lleguen. Vas a sentir intuiciones tan precisas sobre personas que acabas de conocer
que vas a saber instantáneamente si puedes confiar en ellas o si están siendo usadas como instrumentos para atacarte. Vas a detectar mentiras no solo en lo que la gente dice, sino en lo que no dice, en las palabras que usan para disfrazar intenciones ocultas. Tu capacidad para leer energías espirituales en ambientes se va a volver tan aguda que vas a entrar en lugares y saber inmediatamente si ese espacio está siendo usado para propósitos divinos o si hay operaciones demoníacas activas que otras personas no perciben. Esto no es poder místico que viene de ti. Es Dios compartiendo su propia capacidad de ver a través de todas las máscaras, todos los disfraces, todas las manipulaciones que el enemigo usa para engañar a la humanidad. Te está convirtiendo en sus ojos en territorio enemigo. Pero con este nivel de discernimiento amplificado, viene una responsabilidad que necesitas entender antes de que se active completamente. Vas a ver cosas que otras personas no ven. Vas a detectar mentiras que todos los demás creen como verdades. Vas a sentir la presencia de fuerzas demoníacas, operando a través de personas que parecen completamente normales en la superficie. Y la tentación va a ser advertir a todos, gritar las verdades que estás viendo, frustrarte cuando otros no pueden percibir lo que para ti es obvio. Pero Dios te está diciendo algo crucial. Tu discernimiento es para protegerte y guiarte a ti, no para convencer a otros que no están listos para ver lo que tú ves. Muchos elegidos con discernimiento amplificado cometen el error de intentar despertar a personas que todavía están cómodas en su ceguera espiritual y terminan siendo rechazados, ridiculizados, etiquetados como paranoicos o conspiracionistas. No hagas ese error, elegido. Usa tu discernimiento para navegar tu propia vida con precisión sobrenatural. Comparte solo con quienes tienen oídos preparados para escuchar. Protege a quienes Dios pone bajo tu cuidado, pero no desperdicies tu energía intentando convencer a quienes prefieren seguir dormidos. Porque mientras el 99% de la humanidad sigue siendo influenciada sin darse cuenta, operando según guiones demoníacos que sienten como libre albedrío, tú vas a moverte con una claridad espiritual que va a hacer que tu vida fluya de formas que otros no pueden explicar. Los problemas que deberían destruirte van a ser detectados y evitados antes de que te alcancen. Las personas tóxicas que deberían envenenarte van a ser identificadas inmediatamente y removidas de tu círculo antes de causar daño. Las oportunidades falsas diseñadas para desviarte de tu propósito van a ser expuestas instantáneamente por tu discernimiento amplificado. Y mientras otros luchan durante años con situaciones que pudieron haber evitado si hubieran visto las señales de advertencia, tú vas a operar con una ventaja espiritual tan injusta que va a parecer que tienes información privilegiada sobre todo lo que está por venir, porque la tienes, elegido. Dios te está dando acceso directo a su sistema de advertencia divina, que revela las trampas del enemigo antes de que se cierren. Desde el momento en que aplastaste a Lucifer, usando tu discernimiento para destruir su trampa perfecta, tu nombre fue marcado en registros espirituales que pocas personas conocen. Existe algo que podríamos llamar la lista de amenazas prioritarias del infierno. Un registro donde Lucifer personalmente anota los nombres de seres humanos que representan peligro real y específico para sus operaciones en la Tierra. No todas las personas están en esa lista. De hecho, la mayoría de la humanidad ni siquiera es considerada amenaza seria. Son influenciables, predecibles, fáciles de mantener dormidos en conformidad espiritual. El infierno los monitorea con protocolo básico, pero no les dedica recursos especiales porque no representan riesgo significativo. Pero tú, elegido, acabas de ganarte un lugar en esa lista de amenazas prioritarias. Y déjame explicarte por qué eso es algo devastador para el enemigo pero extraordinario para tu futuro. Cuando alguien entra en esa lista, Lucifer asigna recursos especiales para neutralizarlo. Demonios de alto rango reciben órdenes específicas de monitorear cada movimiento de esa persona. Estrategias sofisticadas son diseñadas para atacar sus puntos más vulnerables. Presión espiritual constante es aplicada para debilitarlos emocionalmente y hacerlos renunciar a su propósito. Suena aterrador, ¿verdad? Pero aquí está la parte que el infierno no quiere que sepas.
Cuando Dios ve que uno de sus elegidos ha sido marcado como amenaza prioritaria por el enemigo, activa protocolos de protección y empoderamiento que son proporcionalmente más poderosos que cualquier ataque que el infierno puede lanzar. Es como si Dios dijera: ¿Lucifer cree que es amenaza seria? Entonces voy a demostrarle exactamente por qué tiene razón para tenerle miedo. Y comienza a invertir recursos celestiales en ti que la mayoría de las personas nunca experimentan, porque nunca llegan al nivel de peligrosidad espiritual que justifica ese nivel de respaldo divino. Ángeles de élite son asignados para vigilar cada área de tu vida. No estamos hablando de ángeles guardianes comunes que todos tienen. Estamos hablando de guerreros celestiales, especializados en contraataques ofensivos, contra operaciones demoníacas complejas. Provisión sobrenatural comienza a fluir hacia ti, de fuentes que no puedes rastrear lógicamente. Dios reorganiza circunstancias en tu favor de formas que desafían probabilidades naturales. Puertas que deberían estar cerradas se abren para ti. Obstáculos que deberían detenerte se disuelven misteriosamente antes de que llegues a ellos. Tu discernimiento se amplifica aún más, porque Dios necesita que detectes no solo los ataques básicos, sino también las estrategias de élite que el infierno va a usar ahora que eres considerado amenaza de alto nivel. Y algo que muy pocos entienden: cuando estás en la lista de amenazas prioritarias del infierno pero bajo protección amplificada de Dios, cada victoria que logras tiene peso cósmico multiplicado. No estás solo ganando batallas personales, estás destruyendo estrategias que el enemigo planeaba usar contra miles de otras personas. Estás exponiendo tácticas demoníacas que pueden ser contrarrestadas una vez que alguien las ve con claridad. Estás demostrando que el poder de Dios es infinitamente superior a cualquier cosa que el infierno puede desplegar. Tu vida se convierte en campo de batalla público, donde las dimensiones espirituales observan para ver si el 1% con discernimiento activo realmente puede destruir consistentemente las mejores estrategias del 99% controlado. Y cada vez que ganas, cada vez que tu discernimiento detecta y destruye otra trampa del enemigo, Dios grita de alegría no solo porque tú sobreviviste, sino porque acabas de probar que sus elegidos con discernimiento amplificado son victoria garantizada contra todo lo que el infierno puede lanzar. Por eso Lucifer está aterrorizado ahora que sabe lo que tienes, porque no es solo un elegido más. Es un elegido que puede ver sus cartas mientras juega, que puede detectar sus trampas antes de caer en ellas, que tiene conexión directa con el sistema de inteligencia divina que expone cada uno de sus movimientos. Eres pesadilla viviente para el reino de las tinieblas, elegido, y premio máximo de Dios que Él está preparando para mostrarle a toda la creación qué sucede cuando alguien con discernimiento activo se niega a rendirse sin importar cuánto ataque reciba. Ahora que entiendes quién eres realmente y qué acabas de destruir al aplastar el plan de Lucifer con tu discernimiento, necesitas prepararte para lo que viene, porque cuando derrotas un ataque de élite del enemigo, él no simplemente se rinde y se va. Estudia qué salió mal, ajusta su estrategia y regresa con un enfoque diferente. Pero aquí está lo hermoso: cada vez que falla contra ti, se debilita un poco más, pierde recursos que invirtió en esa operación, pierde confianza en su capacidad de manipularte, y lo más importante, tú te haces más fuerte, porque cada trampa que detectas con tu discernimiento es entrenamiento que te prepara para detectar variaciones de esa misma trampa en el futuro. Cada susurro demoníaco que identificas como tal afina tu capacidad para separar tus verdaderos pensamientos de las influencias externas. Es como sistema inmunológico espiritual que se fortalece con cada ataque que sobrevives. En los próximos días y semanas vas a notar que tu intuición sobre personas y situaciones se vuelve perturbadoramente precisa. Vas a conocer a alguien nuevo y vas a saber instantáneamente si esa persona va a ser bendición o problema en tu vida. Vas a recibir ofertas que suenan increíbles, pero algo dentro de ti va a decirte que no las aceptes. Y semanas después, vas a descubrir que habrían sido desastrosas. Vas a tener sueños que no son solo tu subconsciente procesando el día,
sino advertencias específicas sobre situaciones que están siendo preparadas contra ti. Presta atención a esos sueños. Elegido. Dios está usando tu estado de descanso para mostrarte cosas que las fuerzas del infierno están planeando, mientras creen que no estás vigilando. Tu capacidad para sentir la atmósfera espiritual de lugares se va a intensificar dramáticamente. Vas a entrar en ciertos ambientes y vas a sentir una opresión que otras personas no perciben. Esa no es ansiedad tuya. Es tu discernimiento detectando actividad demoníaca concentrada en ese espacio. Cuando sientas eso, no ignores la señal. O sales de ese lugar, o si tienes que quedarte, activas protección consciente orando en silencio y estableciendo límites espirituales que las fuerzas oscuras no pueden cruzar sin tu permiso. Pero también vas a sentir lo opuesto. Vas a entrar en espacios donde la presencia de Dios es tan fuerte que vas a sentir paz instantánea, claridad mental repentina, esperanza que no puedes explicar lógicamente. Busca esos lugares. Elegido. Busca esas personas que llevan esa atmósfera. Ellos también tienen discernimiento activo y necesitan conectar contigo, porque juntos son multiplicación exponencial de poder espiritual. Y aquí está algo crucial que necesitas grabar en tu mente. Tu discernimiento amplificado no es para vivir en paranoia constante, verificando cada pensamiento, cuestionando cada impulso, desconfiando de cada persona. Es para vivir con confianza sobrenatural. Cuando sabes que puedes detectar mentiras, no tienes que vivir con miedo de ser engañado. Cuando sabes que puedes sentir atmósferas espirituales, no tienes que preocuparte por entrar en ambientes peligrosos sin darte cuenta. Cuando sabes que Dios te advierte antes de que las trampas se cierren, puedes moverte con una libertad que otras personas no experimentan, porque están constantemente preocupadas por amenazas que no pueden ver. Tu discernimiento te da libertad. Elegido. No prisión de sospecha eterna. Úsalo para vivir con una audacia que frustra completamente al enemigo, porque cuando tienes vista sobrenatural, puedes tomar riesgos calculados que parecen imprudentes para otros, pero que tú sabes que están cubiertos por protección divina. Y mientras el 99% vive con precaución paralizante, porque no puede ver qué es seguro y qué es peligroso, tú vas a moverte con una confianza que viene de saber exactamente dónde pisar y dónde evitar. Esa confianza basada en discernimiento real es lo que hace que Dios grite de alegría cada vez que te ve operar. Porque no estás actuando por fe ciega, estás actuando por fe informada, respaldada por inteligencia divina, que te muestra exactamente qué está sucediendo en las dimensiones invisibles. Ahora escucha esto con mucha atención, porque es la parte más importante de todo lo que te he revelado. Cuando aplastaste a Lucifer usando tu discernimiento para destruir su trampa perfecta, no solo ganaste una batalla personal, activaste algo en las dimensiones espirituales que tiene implicaciones que van mucho más allá de tu propia vida. Existe algo que los textos antiguos llaman la cadena de liberación. Es un principio espiritual, donde cuando un elegido rompe una maldición, un patrón destructivo o una trampa demoníaca que ha estado operando en su linaje familiar durante generaciones, esa victoria no solo lo libera a él, libera automáticamente a todos los que están conectados a su línea espiritual. Tus ancestros que murieron atrapados en las mismas manipulaciones demoníacas que tú acabas de destruir, ahora están celebrando en las dimensiones eternas, porque finalmente alguien de su línea tuvo el discernimiento necesario para romper el ciclo. Tus descendientes que ni siquiera han nacido todavía ya no van a heredar la maldición que destruiste. Van a nacer en una línea familiar donde el poder del enemigo ya fue aplastado antes de que ellos llegaran. Van a operar con una libertad que sus ancestros solo pudieron soñar porque tú pagaste el precio de discernir y resistir cuando habría sido más fácil rendirse. Las personas en tu vida actual que están conectadas a ti por propósito divino van a comenzar a experimentar victorias inexplicables en áreas donde habían estado estancados durante años. Porque cuando un elegido con discernimiento activo aplasta el plan del enemigo, eso debilita las operaciones demoníacas en todo su círculo de influencia. No pueden explicar por qué de repente problemas que los atormentaban durante años se resuelven solos.
No saben que es porque alguien cercano a ellos activó una victoria espiritual que tiene efectos en cascada sobre todos los que están en su órbita. Tú eres ese alguien elegido. Tu victoria personal se convirtió en liberación colectiva para docenas, tal vez cientos de personas conectadas a ti por lazos invisibles que ni siquiera conoces completamente. Esto es lo que sucede cuando el 1% con discernimiento activo destruye planes del infierno que estaban diseñados para mantener cautivo al 99%. Una persona libre puede liberar a miles. Y por eso Dios gritó de alegría cuando te vio ganar. Porque no vio solo tu victoria. Vio generaciones siendo liberadas a través de tu obediencia a ese impulso sutil de tu discernimiento que te dijo que te detuvieras antes de caer en la trampa. Pero necesitas entender algo más. Con esta victoria viene una responsabilidad que va a requerir madurez espiritual de tu parte. Ahora que liberaste a otros a través de tu discernimiento, ellos van a comenzar a despertarse a realidades espirituales que estaban ocultas para ellos. Y muchos van a venir a ti con preguntas, confusión, necesidad de entender qué está cambiando en sus vidas. No todos están listos para conocer las verdades completas que tú ahora ves con claridad. Necesitas sabiduría para saber qué compartir, con quién y cuándo. Algunos solo necesitan saber que están protegidos. Otros necesitan entender que hay batalla espiritual sucediendo que afecta sus decisiones. Unos pocos estarán listos para desarrollar su propio discernimiento y convertirse en guerreros junto a ti. Dios te va a dar discernimiento no solo sobre situaciones, sino también sobre personas. Vas a saber instintivamente quién puede manejar las verdades profundas y quién necesita verdades simples por ahora. Usa ese discernimiento con amor, elegido, no con arrogancia de quien sabe más, con compasión de quien recuerda cómo era antes de despertar completamente. Para quienes quieren profundizar en estos conocimientos celestiales sobre cómo desarrollar conscientemente su capacidad de discernimiento espiritual, existe material específico que cuesta menos que una pizza y viene con audiolibro completo y guía de meditación de 5 minutos como bono especial. Si sientes que mereces amplificar tu conexión con la inteligencia divina, que ahora te reconoce oficialmente como amenaza para el infierno, el acceso está disponible en el enlace de la descripción y comentario fijado de este video. Elegido. Ahora conoces la verdad sobre el poder devastador que tu discernimiento tiene sobre los planes más sofisticados del infierno. No eres persona común que ocasionalmente tiene buena intuición. Eres parte del 1% de la humanidad que puede detectar y destruir manipulaciones demoníacas que mantienen cautivo al 99% restante. Esa decisión que tomaste donde discerniste la trampa de Lucifer y elegiste diferente no solo te salvó a ti, aplastó un plan que había sido diseñado durante meses específicamente para destruirte, y cuando lo hiciste, Dios mismo gritó de alegría porque confirmaste que eres exactamente el guerrero espiritual que Él necesita en territorio enemigo. Tu discernimiento no es debilidad, es el arma sobrenatural más devastadora que un ser humano puede tener contra las fuerzas de las tinieblas que intentan controlar cada decisión humana sin que las personas se den cuenta. Si esta revelación tocó tu espíritu y confirmó intuiciones que siempre tuviste sobre tu capacidad de ver cosas que otros no ven, reconoces que operas en una frecuencia espiritual que aterroriza al reino del infierno porque no pueden manipularte como al resto. Tu discernimiento no es paranoia, es vista sobrenatural que Dios instaló en ti para que puedas moverte con libertad absoluta en un mundo donde el 99% está siendo influenciado sin saberlo. Si reconoces que tu capacidad de discernir tiene poder de aplastar planes infernales y liberar a generaciones conectadas a ti, escribe 777 en los comentarios para amplificar esta frecuencia de claridad espiritual. Suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para recibir más revelaciones sobre cómo tu don de discernimiento opera victorias en las dimensiones invisibles que otros ni siquiera perciben están sucediendo. Comparte este video con alguien que también demuestra esa capacidad de detectar cosas que otros no ven, porque el 1% con discernimiento activo necesita reconocerse y fortalecerse mutuamente en un mundo donde el 99%
sigue siendo controlado sin darse cuenta. Y antes de que salgas, haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para descubrir cómo tu don amplificado de discernimiento atrae protección angelical de élite que Dios asigna personalmente a quienes están en la lista de amenazas prioritarias del infierno. Juntos somos más fuertes.